Gracias, presidente. Buenos días. En primer lugar, hacerme eco del sentir expresado aquí acerca de la muerte del señor José Antonio Alonso a todo el Partido Socialista. Y, en segundo lugar, empezar a hablar de un tema que está de actualidad y que está de actualidad por algo a lo que ha hecho usted referencia hace un momento cuando hablaba de las movilizaciones de sanidad y cuando acusaba a Izquierda Unida de ir de la mano del Partido Popular. Yo le quiero recordar a usted que es lo ultimísimo que hicieron de la mano del Partido Popular para blanquear la gestión del Partido Popular, para tratar de neutralizarla socialmente. Las entidades financieras nos han robado en este país al menos 4 veces. La primera con cláusulas abusivas, que se ha tardado años en conseguir que se declaren abusivas e ilegales y nulas por parte de ni más ni menos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que eso ya dice mucho también de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra capacidad para haberle metido mano antes los tribunales españoles. En segundo lugar, con un rescate bancario que son 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas, acordado por el PP y por el PSOE, por ambos, primero por Zapatero y luego por Rajoy, y que ha generado una deuda pública que luego nos genera la tercera estafa, que es que esos bancos nos prestan a nosotros al 3, al 5%, mientras reciben del Banco Central Europeo al 0% y hacen negocio con nuestra deuda pública, que no era nuestra, que era una deuda de las entidades financieras. En cuarto lugar, el banco malo, con el que limpiamos los activos tóxicos de los bancos, entre ellos viviendas de los que se ha desahuciado gente. Y por el camino sufrimiento de miles de personas en este país con los desahucios, con el maltrato de los gobiernos. Lo último, las cláusulas suelo. Un real decreto que ustedes han aprobado por urgencia en el Congreso, sin posibilitar enmiendas, sin posibilitar un debate transparente, sin posibilitar mejorarlo, y que según absolutamente todas las asociaciones de defensa de los consumidores y juristas de todo tipo, claramente genera una situación de absoluta indefensión por parte de los estafados. Imaginemos una escena en la cual una estafa masiva explota en un tribunal de justicia de la Unión Europea y le pedimos a los estafados que vayan de uno en uno, solitos, a las entidades financieras a tratar de negociar si se les devuelve lo estafado, cuánto, cuándo y cómo. Le damos la posibilidad al estafador, además, de volver a estafar y de ofrecer, pues no sé, una batería de cocina, una rebajita en la próxima cuota de la hipoteca. En vez de haber dicho en ese Real Decreto que se pague ya, se pague todo y se pague de forma automática, sometemos de nuevo a los estafados a el calvario de ponerse delante de sus estafadores solitos, como han tenido que afrontar la crisis en los últimos 7 años. Y además con un Gobierno que lo que ha hecho es poner palos en la rueda a que esa sentencia tuviera lugar, presentando ni más ni menos que a la Abogacía del Estado para defender en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que esas devoluciones no fueran con carácter retroactivo. Ese es el Gobierno al que ustedes están apoyando, con el que ustedes han aprobado esta medida que no es garantista para los consumidores, sino todo lo contrario, y por la cual las organizaciones de consumidores han recomendado a los estafados que no vayan nunca al banco solos, que se asesoren y que no se les ocurra firmar absolutamente nada sin asesoramiento. Sin embargo, por otro lado, hay una total inmisericordia con ellos por parte de los gobiernos. El desahucio exprés, aprobado por Zapatero, luego bien practicado, por cierto, por el Gobierno de Mariano Rajoy. Además de quitarte tu casa, te dejan con la deuda a tus familiares sin posibilidad de dación en pago. Costas inmisericordes por perder juicios con bancos, mientras ahora se les posibilita a los bancos ahorrarse las costas por allanarse en un juicio. Es que no puede ser más perjudicial para los estafados, insisto. Propuestas en lo inmediato. Desde nuestras competencias andaluzas, nosotros decimos un procedimiento sancionador. Imponga multas, porque no hay multas ni sanciones para las entidades financieras que decidan no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No están en el Real Decreto. Desde nuestras competencias en Andalucía podemos multarles por derecho, por algo equivalente a lo que han estafado, y seguramente se sientan algo cohibidos para volver a estafar a los andaluces y andaluzas que se presenten solitos en las entidades financieras. Decimos reactivar los expedientes sancionadores que se quedaron en el cajón con la ruptura del Gobierno anterior. Decimos reforzar el turno de oficio para que se puedan asesorar los estafados. Decimos asesorar a los débiles con unas oficinas de vivienda reforzadas. No puede decir que las oficinas de vivienda van a asesorar a las personas en materia de cláusula suelo cuando tenemos en Sevilla 4 personas para 1.500 expedientes antes de los de las cláusulas suelo, y en Almería tenemos a 2 trabajadores
para 1.200 expedientes ahora mismo antes de llegar a las cláusulas suelo. Eso no es real, eso no es cierto, no es riguroso. Decimos, reunámonos con las asociaciones, reúnase con las asociaciones de consumidores de Andalucía para ver cómo podemos proteger a nuestros consumidores y a nuestros estafados. Y decimos, en sexto lugar, replantéese la posición de su gestora. Replantéesela, léase bien el decreto, que es una absoluta estafa, una nueva estafa a la mayoría de la población de este país y de Andalucía. Y presentemos un recurso al Tribunal Constitucional para acabar con esta nueva burla a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez. Efectivamente, se abstuvieron ustedes en el debate en el Congreso de los Diputados. Qué trabajito les cuesta decir que no, ¿no? Otra abstención para que vuelva otra vez el PP a salirse con la suya. Qué trabajito les cuesta decir que no. Decir, planteemos una ley, podamos abrir el debate a la sociedad, que es la que ha sufrido las consecuencias de las estafas, no abusos, estafas masivas de la banca, que además han sido temerarias con nuestro sistema judicial, atestándolo de denuncias, como va a seguir pasando, por cierto, a pesar de este Real Decreto. Decimos, ¿tenemos competencias en Andalucía? Todas las organizaciones de consumidores de Andalucía con las que hemos hablado antes de plantear esta pregunta dicen que las sanciones son irrelevantes, no insuficientes, sino irrelevantes. Por favor, siéntense con ella, aparte de mantener las subvenciones, siéntense con ella, unas más y otras menos, por cierto, siéntense con ella y debatan acerca de cómo endurecer todavía más el régimen sancionador, ya que no tuvieron la valentía y el valor de plantearlo en el debate del Congreso de los Diputados por parte, insisto, de su gestora, que usted tiene algo que decir justamente ahí. Reactivar los expedientes sancionadores que se quedaron en el cajón, los duros, aquellos que se quedaron en el cajón con la ruptura del anterior Gobierno. Reforzar el turno de oficio, también se lo he planteado. ¿Va usted a hacerlo o no? Decimos, fortalecer también las oficinas de vivienda y las oficinas de consumo. A nosotros nos han dicho, porque las hemos visitado, las oficinas de vivienda, que ellos se están haciendo cargo de las reclamaciones de los estafados en los casos de las cláusulas suelo. Y repito, son 4 en Sevilla y 2 en Almería. Y decimos, replantéese el recurso al Tribunal Constitucional, porque este Real Decreto lo que debería decirle a la banca es pague, pague ya, pague ahora y pague de forma automática a absolutamente todos los estafados y después pida perdón. Eso es lo que hay que decirle a los bancos en este país de una vez. Y si no lo hacen es por 2 motivos, no sé cuál es peor. Uno, porque estamos cogidos por el cuello para poder financiar nuestros servicios públicos, en cuyo caso deberían denunciarlo y decírnoslo, porque estaremos a su lado en defensa de quienes nos amenazan. Y la segunda opción es porque les financian las campañas electorales y tienen unas deudas millonarias con ellos, algunas condonadas mientras se ponía hasta 2015. Muchas gracias.